Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a una nueva clase con el profe Fede. La clase de hoy vamos a empezar con un tema súper importante dentro del estudio de la química, que es nomenclatura de química, en este caso de química inorgánica. Básicamente la nomenclatura es una serie de reglas que se han establecido para nombrar los compuestos químicos, ¿sí? De manera que acá y en cualquier parte del mundo, ¿sí?, se nombren de la misma manera y evitemos confusiones y mantengamos un lenguaje unificado. A eso se le llama estrategia. Las reglas de nomenclatura fueron establecidas por la UPAC. Y bueno, históricamente hay distintos tipos de nomenclaturas que se han ido utilizando. Vamos a estudiar principalmente tres tipos nosotros. Nomenclatura tradicional, que utiliza los sufijos oso e ico. La nomenclatura de stock, que se está utilizando mucho actualmente, que para identificar el compuesto menciona la valencia con la que está actuando el elemento entre paréntesis y con números romanos. IV. Y por otro lado, la nomenclatura estequiométrica, que indica los números de átomos que forman la molécula utilizando los prefijos latinos, ¿no? Todos somos latinos. Aquel es latino, allá hay latino. Di para 2, tri para 3, tetra para 4, etc. Ya vamos a ver algunos ejemplos a medida que vayamos estudiando los distintos grupos de la química inorgánica. Pero antes te quiero mencionar de dos conceptos que van a ser importantes: valencia y estado de oxidación. La valencia y el estado de oxidación son dos conceptos que a priori son muy similares, ¿sí? Son números. La valencia es un número entero positivo. El estado de oxidación puede ser negativo también. Ambos van a dar cuenta de cuántos electrones va a poder poner en juego un átomo para formar un enlace químico, ¿sí? No vamos a profundizar mucho en esto. Particularmente yo prefiero trabajar con lo que es valencia. Me parece que es más sencillo, sobre todo cuando uno se inicia en el estudio de la nomenclatura. Pero bueno, vamos a ir viendo cómo se resuelven ambos casos, ¿sí? Por ahora vamos a empezar con valencia. La valencia es, como te decía, un número que indica la cantidad de electrones que puede poner en juego un átomo para formar un enlace químico. Hay elementos que son monovalentes, es decir, que tienen una única valencia, como estos de acá, como estos de acá, como este de acá, ¿sí? Hay elementos que son divalentes, que pueden tener dos valencias distintas, como estos que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? O por ejemplo estos de acá. Hay elementos que pueden ser trivalentes, como azufre, selenio y teluro, que tienen tres valencias distintas, y tetravalentes como cloro, bromo y yodo, que pueden tener hasta 4 valencias. Obviamente cada átomo forma un compuesto distinto según su valencia. Y para poder diferenciarlos unos de los otros es que se han establecido ciertas reglas de acuerdo a los distintos tipos de nomenclatura. Bien, en la nomenclatura tradicional, que todavía se utiliza mucho, para diferenciar los átomos de distintas valencias se utilizan distintas terminaciones. Para los monovalentes, es decir, que tienen una única valencia y que no tengo que hacer ningún tipo de diferenciación, lo más común es utilizar o la terminación ico o directamente el nombre del elemento, ¿sí? Por ejemplo, óxido de sodio, ¿bien? U óxido sódico. Te repito, no es tan común utilizar la terminación ico, sino directamente es más común verlo con el nombre del elemento. ¡Es el mejor nombre de la vida! Las divalentes, como te muestro en el cuadrito de valencias que te he escrito acá, en el cual hay un montón de valencias, por ahí no están todas, pero sí hay muchas para que vos empieces a estudiar, va a utilizar la terminación oso
para la menor valencia y va a utilizar la terminación ico para la mayor. En los elementos trivalentes se va a sumar el prefijo hipo y la terminación oso para la menor, y después vamos a continuar con oso e ico para las valencias siguientes. Y por último, para las tetravalentes se va a utilizar las mismas reglas que venimos viendo, solamente que la terminación el prefijo per y la terminación ico para la mayor valencia de todos. ¿Sí? Te lo pongo ahora mismo con un ejemplo. Nos vamos a entender muy bien. Por ejemplo, en estos que son monovalentes, supongamos que trabajemos con óxido, que ya vamos a ver, sería óxido de sodio u óxido sódico. En este, por ejemplo, que trabajemos con el cromo, será óxido cromoso u óxido crómico, si actúa con mayor valencia. Acá el azufre, por ejemplo, óxido hiposulfuroso, se actúa con valencia 2, sulfuroso se actúa con valencia 4, sulfúrico se actúa con valencia 6. Y acá, por ejemplo, el cloro, hipocloroso se actúa con 1, óxido cloroso se actúa con 3, clórico se actúa con 5, perclórico se actúa con 7. No puedo argumentar nada ante esa lógica. En la nomenclatura de Stokes, yo te decía, para indicar cada valencia se van a poner entre paréntesis el número de valencias. Por ejemplo, si el cloro está actuando con valencia 5, se indica óxido de cloro 5. Bien. Y en la nomenclatura estequiométrica se van a indicar la cantidad de átomos de los que forman parte. Pero esto ya te lo voy a mostrar con ejemplos cuando empecemos a trabajar con los grupos. ¿Alguna aclaración importante? Antes de que me olvide, hay algunos compuestos, ¿sí?, que los nombres son un poquito más complicados o que nos hacen perder un poquitito de los elementos de los cuales se está formando el compuesto. ¿A qué me refiero con esto? Para no confundirte. Por ejemplo, los compuestos del hierro no van a ser hierroso o hierrico, ¿sí?, sino ferroso o férrico. Del cobre no va a ser cobroso o cóbrico, sino cuproso, cúprico. Del oro, áurico, auroso, plomo, plúmbico, plumboso. ¿Bien? No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso. No te preocupes por esto, ya lo vas a ir ubicando en la medida que vayas trabajando y haciendo ejercicio. Pero sí te voy comentando que esa es una dificultad que a veces se te puede presentar. Para terminar con este pequeño videito introductorio, ¿sí?, te cuento que los compuestos en química inorgánica nosotros los vamos a separar en distintos grupos para su estudio. Vamos a hablar de compuestos binarios, aquellos que están formados por dos elementos, como los óxidos, que están formados por un metal o un no metal y oxígeno. Hidruros, formados por metal o no metal e hidrógeno. Y sales binarias formadas por metales y no metales. Compuestos ternarios, como hidróxidos, ácidos y sales ternarias, o compuestos cuaternarios, como las sales cuaternarias. Cada uno de estos grupos nosotros los vamos a ir trabajando y sobre esto vamos a ir desarrollando en las siguientes clases. Para esta clase no es necesario que tengas muchos conocimientos previos, ¿sí? Es un tema muy importante, muy interesante, ¿sí? Y realmente espero que lo podamos transitar juntos. Bueno, así que bueno, la clase llega hasta acá. Nos estamos viendo en la próxima clase para que aprendas a hacer nomenclatura sin morir en el intento. Hay destinos peores que la muerte. Chao.